Bueno, vamos a empezar a hacer esta serie de contenido en YouTube y la idea es que, bueno, voy a explicar aquí un poco, pero la idea es que hablemos de la espiral del capital y que empecemos a romper ciertas creencias, bueno, porque en general nadie nos ha enseñado, en el colegio nadie te enseña esto, probablemente en tu entorno muy pocas las personas con las cuales uno pueda conversar este tipo de cosas. Yo básicamente todo lo que hablo y todo lo que yo comento tiene que ver más que nada con mi conocimiento en el mundo corporativo. Por ejemplo, el hecho, yo hoy día quiero que hablemos de la espiral del capital, pero la espiral del capital fue simplemente ver cómo funciona, digamos, cómo se mueve el capital a lo largo de, bueno, al interior, ¿verdad? Y sí, a lo largo de la cadena de valor, obviamente, de un negocio, pero la cadena de valor de crecimiento, porque también está la cadena de valor, digamos, de producto y servicio, o sea, yo compro, vendo, produzco, hago postventa, etcétera. Pero cuando yo miro la caja, por ejemplo, la caja tiene una cadena de valor propia, genera un excedente, ese excedente yo lo puedo reinvertir y va generando más patrimonio, dividiendo a los accionistas, etcétera. Entonces hay varias cosas que uno tiene que ir mirando y entendiendo y esa es una de las razones de este video. Y hay muchas decisiones que en general son tomadas por creencias y cuando esas creencias no son cuestionadas, digamos que esas mismas creencias toman decisiones por ti. Terminan decidiendo dónde tú vas a poner tu plata, cuándo vas a crecer, cuándo te endeudas, qué miras para saber si te va bien o te está yendo mal. Y si la creencia es falsa, la decisión va a estar mal, aunque tú, digamos, hagas todo bien en el fondo. Entonces, este video es eso, ya es poder hacer un recorrido por las creencias que sostienen digamos, la caja en general y por qué la caja suele estar apretada muchas veces en la mayoría de los negocios en Chile, ¿ya? Las vamos a ir mirando una por una, las vamos a romper y en el camino vas a entender, digamos, una mecánica que casi nadie explica en el fondo, por lo que decía al principio, que es la espiral del capital, ¿ya? La forma real en que un negocio genera o destruye dinero, ¿ya? O que genera o quema caja, como se escucha mucho por ahí. Las startups generan mucha caja, perdón, queman mucha caja. No necesitas anotar nada, solo date este espacio para escuchar y bueno, y obviamente podrás repasar este video siempre porque va a estar acá en YouTube. Y la primera creencia, digamos, es que mi negocio es una fuente de ingresos. Y por un lado, eso es es la primera, es la más profunda de todas, porque de ahí, digamos, cuelgan casi todas las demás que vamos a estar mirando. Yo creo que crees que tu negocio es una fuente de ingresos, un lugar al que tú vas, un lugar en el que trabajas, y de ahí sale plata. Es como básicamente como si fuera una llave de paso de agua que abres todos los días. Y esa imagen un poco traiciona porque una fuente depende de que tú estés ahí, es como la llave del lavaplato, o sea, tiene que estar ahí abriéndola. Entonces, si te bajas, o digamos, si no estás ahí abriendo la llave, no va a salir agua. Entonces, y hay que romper esta primera creencia, porque en el fondo tu negocio no es una fuente de ingresos, podríamos decir, es una máquina de generación de flujo de caja libre. Y una máquina tiene una propiedad que una fuente o el lavaplatos no tiene. Una vez que está bien construida, funciona sola. O sea, tú metes capital una vez, la máquina, en este caso tu negocio genera caja, esa caja se reinvierte, esa reinversión genera más caja. ¿Ya? Gira sin que tú la estés empujando. Entonces, eso hay digamos, vamos a ver aquí un poco, pero eso es una espiral del capital. O sea, un negocio genera ingresos, esos ingresos generan margen, genera excedente de caja, ese excedente de caja se reinvierte. ¿Para qué? Para generar más ingresos, para generar más margen, para generar más excedente de caja aún y más reinversión. O sea, no es un círculo que vuelve al mismo punto, es una espiral constante de crecimiento. El negocio crece sobre su propia caja. Entonces eso es súper importante entenderlo. Esto es lo que yo le llamo la espiral y romper esta primera creencia lo cambia todo, porque si tu negocio es una fuente de generación de algo, tu trabajo es abrirla todos los días. Pero si
y depende mucho de ti. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí de alguna forma este concepto de que el negocio depende de ti viene de alguna forma derivado de esto. Pero si es una máquina, tu trabajo es diseñar esto. No es estar abriendo todos los días la llave, ¿ya? Y son vidas total, son dos vidas, entre estar abriendo todos los días la llave y estar diseñando esto, son dos vidas completamente distintas. Con una te quemas, te estresas, vives con ansiedad, y con la otra vives, digamos, en tranquilidad, ¿ya? Entonces, eso es por un lado. Y, y hay varias otra tipo de creencias tiene que ver con que si facturo bien el negocio está sano. O sea, esta lógica de que la facturación o la utilidad neta te dicen cómo está el negocio. Yo creo que ahí hay un tema, la facturación, como dice ahí, es vanidad, es el número que te gusta decir, pero no te dice nada sobre la salud del negocio. Puedes facturar más cada año y estar más quebrado cada año. Y lo vamos a ver más adelante con algunos números. La utilidad neta también es una opinión, o sea, depende de cómo deprecias los activos de tu negocio, va a depender de cómo provisionas también, de cómo te asesora el contador, etcétera. Son dos contadores honestos pueden darte dos utilidades distintas sobre el mismo negocio, ¿ya? Y se puede maquillar sin mentir. La caja, en cambio, o la caja, la cuenta corriente, digamos, el único hecho. O está en la cuenta o no está. No hay interpretación posible, no hay criterio contable que lo cambie. Por eso la espiral gira sobre la caja, ¿ya? La espiral anterior que yo les mostré gira sobre la caja, sobre los excedentes de caja, no sobre la facturación ni sobre la utilidad. Y, y acá tenemos también otra típica creencia que es el margen contable versus el margen real. O sea, aquí hay dos barras, una, digamos, de 40% y otra de un 20%. ¿Ya? La más corta siempre termina siendo la real. ¿Ya? Es más fina esta capa. Tú crees que tu margen es el que dice el papel. O sea, el papel siempre aguanta. Si vendes 100 y te cuesta 60, tu margen es de 40. Eso es como el típico análisis. Pero no necesariamente, porque para poder generar esa venta tuviste que dejar plata atrapada en inventario que compraste antes de que te vendiera, en cobranza que vas a recibir en 75 días, en costo financiero de sostener todo eso, digamos, mientras tanto. Entonces ese margen del 40% en el papel, después de descontar el costo real de sostenerlo, muchas veces es la mitad o inclusive menos por las erosiones. Entonces el margen que importa al final siempre nunca va a ser el contable, es el que sobrevive después de pagar el capital de trabajo, después de pagar el costo financiero. Ese es el que alimenta la espiral, ¿ya? Entonces, la mecánica completa tiene que ver, digamos, con una cadena de valor, y la cadena de valor tiene que ver de alguna forma con el nicho, tiene que ver con el margen, tiene que ver con el resultado operacional, con el excedente caja, con el CAPEX, con el patrimonio. O sea, ya hasta ahora hemos rompido dos creencias. Ahora, esta máquina completa que se ve acá tiene una explicación, o sea, trata de mostrar en el fondo de que la espiral no es magia, ¿ya? No es algo que ocurre un día para otro, es un diseño, es una cadena de eslabones, y cada eslabón puede estar sano o roto, pero todo siempre va a partir en el nicho. El nicho es el techo del negocio, define cuánta caja es estructuralmente posible generar. Si vendes en un mercado con dolor débil, con muchos competidores y clientes que pagan tarde, no hay gestión que te salve. El techo lo pone y lo pondrá siempre el nicho. Del nicho es donde sale el margen real, el que ya vimos. O sea, ese margen, operación tras operación, construye el resultado operacional. Y de ahí el negocio, sobre todo si el negocio convierte bien y hace buenas conversiones en general, buenas facturaciones rentables, sale el excedente de caja. Es el corazón de todo, la plata que quedó libre después de sostener la operación. Y siempre va a llegar acá, digamos, la decisión más importante que va a tomar todo dueño de negocio, y digamos, hoy día yo subí un video, la otra vez cuando subí el video de Quiñenco, básicamente el dolor de ellos es qué hacer con todo con todo ese excedente que generaron. Más de 600 millones de dólares después de inclusive de pagar deuda. Entonces, todo ese excedente, ¿qué se hace con 600 millones de dólares? Son los problemas, los problemas
grandes holdings que son expertos en generación de caja. Esa es la mentalidad que los negocios y las pymes tienen que adoptar, ¿ya? Entonces, hay, digamos, que en esta lógica de qué hacer con el excedente, el CAPEX siempre pueden haber tres destinos, ¿ya? O sea, ese excedente lo tienes que reinvertir. No es solo uno, como digo, son tres en el fondo. Hay un CAPEX o es un excedente de caja que yo lo puedo reinvertir en generar nuevos ingresos. O sea, maquinaria nueva, nuevas líneas nuevas líneas de negocio, capacidades que antes no tenías. O sea, inviertes hoy para facturar más mañana. Pero también puedes reinvertir en CAPEX que te eficienta los costos. O sea, no te trae un peso nuevo de venta, pero baja, digamos, tu costo por unidad. Estamos hablando de que en caja eso es igual a subir el margen, ¿ya? Cada peso que dejas de gastar se queda dentro de la espiral. Y hay una tercera que tiene que ver con ese CAPEX que desapalanca. O sea, usas el excedente, por ejemplo, para bajar deuda, para soltarte o salirte del factoring caro que hoy día te está consumiendo el margen, o para sacarte de encima el costo financiero que te den a la caja. No se ve glamoroso, obviamente, pero para muchas pymes es la jugada de mayor retorno que puedan tener, porque tienen mucha deuda, les pagan a 90, 120 días, etc. Entonces, la espiral, digamos, termina cerrando, obviamente, porque es un círculo virtuoso, que se va cerrando la vuelta y la va cerrando hacia el patrimonio, ¿ya? Ese CAPEX, en cualquiera de sus tres formas que yo les nombro, vuelve a la entrada del sistema. Obviamente yo invierto en alguna de las tres para volver a generar nuevos ingresos o proteger los que ya genero o para liberar caja atrapada. Son más ingresos, es más margen, es más excedente, es más reinversión. Y la última pieza que en general nunca se nombra es que al final de cada vuelta de esta espiral, una parte de ese valor se queda y se acumula, digamos, como patrimonio. O sea, la espiral no solo te da caja para gastar, te construye un activo. Entonces, en cada vuelta que da la espiral, el negocio vale cada vez más. Esa es la máquina. Nicho, margen, resultado, excedente, CAPEX, patrimonio. Y de vuelta al principio, vuelta tras vuelta, cae una un poco más arriba, ¿ya? Entonces, eso es por un lado. Y ahí, para poder seguir avanzando en otras creencias, porque, por ejemplo, veamos una nueva creencia, que crecer pareciera ser que siempre es bueno, y la verdad que miremoslo con el caso de un cliente en específico. Hay una tercera bueno, esta creencia de que crecer siempre es bueno es casi como una creencia casi sagrada, que vender más es por definición ir bien. Y la idea aquí es verlo con números reales. O sea, una empresa perfil tipo que, bueno, por acuerdo de confidencialidad, digamos, por NDA firmado, digamos, le vamos a poner el nombre de Alfa, son servicios B2B, 14 años, factura 800 millones al año, 22 personas. El dueño es el CEO, sus números son el espejo de cientos de pymes en Chile. Entonces uno mira el estado de resultados, vende 800, margen del 40, una EBITDA de 70 millones. En el papel uno suena sano. Ahora cuando uno baja el ciclo de caja, cobran a 60, 75 días, mantienen 45 días de inventario, le pagan a sus proveedores a 30, el resultado, un ciclo de conversión de caja de 90 días. Entonces, hay 3 meses en que la plata está fuera del negocio, atrapada antes de volver a la cuenta, ¿ya? Entonces, aquí hay ya un veredicto un poco, lo puse en grande, o sea, el flujo de caja libre es negativo, el dueño inyecta 17 palos al año. Y acá está y acá se ve en el fondo. El negocio crece, pero no genera caja. Crece consumiéndolo a él ya. Cada venta nueva, en vez de estar alimentando la espiral del capital, abre un hoyo más grande de capital de trabajo que alguien tiene que financiar. Y ese alguien es el dueño o el banco. ¿Ya? Más deuda, qué sé yo. Por eso la creencia de que crecer siempre es bueno suele ser peligrosa, porque cuando la espiral está rota, esta espiral de la cual estamos hablando, vender más no te va a salvar, te va a hundir más rápido. Porque obviamente cada peso adicional de venta va a exigir más capital que no tienes hoy día. Entonces el crecimiento
Sobre todo cuando la máquina no está bien diseñada, no es la solución, es un acelerador inclusive del problema. En este caso, Alfa no tiene un problema de venta, vende bien, pero tiene la espiral rota. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando ya este conocimiento, voy a mover aquí un poquito, para ir cerrando ya este conocimiento, déjame mostrarte un poco por qué se rompe la espiral. No se rompe porque por el mercado y por mala suerte, se rompe muchas veces por creencias del dueño. Y estas son las más comunes, las que se están viendo en este slide. Lo importante, la primera creencia esta de que lo importante es cuánto vendo es falsa. La métrica que manda es el flujo de caja libre. Y eso hay que tenerlo claro, no es la facturación. Si manejas mirando solo la venta, vas a manejar, digamos, medio míope en el fondo. ¿Ya? La segunda creencia de que mi trabajo es vender y producir también es falsa. O sea, tu trabajo de mayor retorno es decidir dónde va cada peso excedente. Primero, generarlo, obviamente. Primero, tomar control de él. Segundo, generar más. Y tercero, y que es el de mayor valor y el que te va a hacer crecer, es decidir dónde va cada peso excedente. ¿Por qué? Porque antes que nada tú eres un asignador de capital y esa decisión vale mucho más que cualquier venta. La tercera, reinvertir siempre es bueno también. Bueno, obviamente es falsa, por reinvertir sin medir cuánta caja nueva te va a generar esa inversión, no es una decisión basada en estrategia, es una corazonada, es intuición, etc. Y reinvertir en la capa equivocada, que es, por ejemplo, meterle a marketing cuando el problema, o meterle más ficha a marketing cuando el problema era la cobranza, es plata perdida aunque la inversión sea buena, ¿ya? El excedente es para sacarlo. Otra más, que es falsa, o sea, es una creencia falsa. Si drenas la caja, eh, apenas va a aparecer. Entonces, antes de que la espiral dé la vuelta, nunca se va a componer. Entonces, es como arrancar la planta de raíz cada vez que se asoma, ¿ya? Entonces, el excedente no es siempre para sacarlo, ¿ya? No es para sacarlo. Otra creencia es primero crezco rápido, después ordeno. Falsa también, obviamente. O sea, velocidad sin dirección definida solo te lleva más rápido al lugar equivocado, como dicen por ahí. Primero el volante, primero tomar control, después uno acelera, ¿ya? Y la deuda financia el crecimiento. O sea, falsa sobre todo cuando el modelo todavía no probó que genera caja por sí mismo. ¿Cuántas startups queman caja como loco? Y digamos, se financian con aumentos de capital vendiendo parte del equity de su negocio. Pero queman y queman y queman caja. Si la espiral, digamos, si esta espiral no gira sola, la deuda no la va a arreglar, solo le va a poner un reloj, ¿ya? Entonces ya para ir cerrando, la espiral no se rompe por el mercado, como lo digo, se rompe por lo que crees cierto. Entonces, cuenta, y después de este video, obviamente, cuenta cuántas de estas creencias reconociste en ti. Si fueron 2 o 3, bueno, estás en el club de la gran mayoría. Y no es por falta de esfuerzo, es porque la facturación sigue subiendo y eso te está tapando la vista de todo lo demás, ¿ya? Y cierro con una idea para que te lleves, digamos, que quiero que te la lleves, quiero que la analices. Tu negocio, y esto es súper importante, tu negocio ya es una máquina de capital. La pregunta no es si lo es, porque ya lo es. O sea, la pregunta es si está bien diseñada o si está mal diseñada. Si la espiral gira y, digamos, y crea más valor, bien. Pero si gira en falso y está drenando valor, estamos mal. Entonces, al final, yo sé que hay muchos ahí que dicen que hay que trabajar más y romperse el lomo, pero trabaja de forma más inteligente. O sea, rompe las creencias con las que están mirando el negocio. Deja de mirar la facturación, empieza a mirar la caja. Deja de pensar como operador, empieza a pensar como asignador de capital. Deja de empujar la fuente, empieza a diseñar la máquina en general. Obviamente esto no se hace un día para otro, pero hay cosas simples por las cuales se puede partir, como por ejemplo, no sé, la próxima vez que te sientes a mirar tu negocio, a mirar los números de tu negocio, yo sé que te vas a hacer la pregunta de cuánto vendiste, pero pregúntate después, ¿la caja que generaste volvió sola o tuviste que salir a buscarla? ¿Ya? Esa pregunta, digamos, sola, ya por sí sola, ya rompe la primera creencia que conversamos.
¿ya? Espero te sirva. Está el primer video de una serie de videos que quiero ir generando. Así que nos vemos en el siguiente video. Y cualquier cosa, escríbeme a un DM por Instagram o al WhatsApp en mi perfil, en mi biografía de perfil de Instagram, y analizamos tu caso. Eso, un abrazo.